La historia de la humanidad tiene un quiebre fundamental después de la primera revolución industrial a principios del siglo XIX. Los pasos que ha tenido la humanidad tecnológicos han sido impresionantes y ha establecido un desarrollo muy vertiginoso para que nosotros nos vayamos conformando. La tecnología no ha ido de la mano con el avance emocional. Seguimos siendo muy primitivos en muchos aspectos en cuanto a pasiones, celos, rabias, etcétera, etcétera. Sin embargo, la tecnología avanza y avanza y avanza. Hoy día estamos en la era digital, que va de la mano también con la era de las comunicaciones. La conectividad es fundamental para que nos desarrollemos como sociedad. ¿Estamos realmente preparados desde el punto de vista empresarial y también desde el punto de vista social? Vamos a estar conversando con un especialista en este tema, que además tiene una empresa que funciona en esta área de la conectividad. ¿Dónde? Acá, en Lo Personal es Político. La rapidez con que se fue desarrollando la segunda mitad del siglo XX ha sido realmente mareadora desde cierto punto de vista. El mundo de las comunicaciones ha tomado quizás la bandera de lucha para desarrollar las distintas sociedades. Por ende, la era digital es fundamental porque permite efectivamente la conectividad entre distintos espacios, no solamente de nuestro país, sino que también del mundo, de distintos lugares. Hoy día vamos a estar hablando con Claudio Rodríguez justamente de este tema, de qué es lo que pasa con nuestro país, con la conectividad de esta larga y angosta franja de tierra que efectivamente dificulta la posibilidad de que estemos realmente comunicados con la rapidez y con la fuerza que se necesita para que la información y también el conocimiento llegue de manera fluida hacia nuestros hogares y finalmente hacia cada uno de nosotros. Esto además conlleva con la calidad de la información que se va transmitiendo. Vamos, como les decía, a hablar de todo esto aquí, en Lo Personal Político. Claudio Rodríguez, ¿cómo estás? Estás desde Valdivia, además, ¿eh? Exactamente, muy cerquita de Valdivia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy contentos de tenerte acá y muy contentos también de hablar de este tema que de verdad llama muchísimo la atención porque de alguna u otra forma estamos en una era donde las comunicaciones son fundamentales y la conectividad es parte sustancial de que estas comunicaciones se desarrollen en forma fluida y rápida. Y tú estás en el sur de Chile porque trabajas en esta área, tienes una empresa que tiene relación directa con esta área, y yo diría que el sur de Chile es quizás uno de los espacios más complejos para la conectividad. ¿Qué es lo que pasa con la conectividad en el sur de Chile? El problema que pasa es una cosa que ocurre no solamente en el sur de Chile, diría yo, sino que al final tiene que ver con la desagregación de las poblaciones. Ya pasamos la etapa en la cual todo el mundo se iba del campo a la ciudad y ya pasamos vamos de vuelta. Muchas veces hoy día los factores productivos, las empresas y muchas de las personas, sobre todo después del fenómeno de pandemia, decidieron emigrar, salir de las ciudades y vivir en lugares un poquito más alejados. Pero ahí nos encontramos con un tremendo obstáculo o una tremenda necesidad que nos ha mostrado en el fondo que algo que todos en nuestra cotidianeidad nos damos cuenta o creemos que no está cubierto, no necesariamente está todo lo cubierto que nos gustaría. Te voy a poner el ejemplo muy sencillo del viaje, por ejemplo. Yo ahora cuando quería acercarme y para poder estar tranquilo de que íbamos a tener conexión, yo estaba metido arriba en la cordillera, revisando un tema con unas pisciculturas, etcétera. Estaba el equipo de ingenieros haciendo enlaces y revisando algunas cosas, pero no tenía la tranquilidad, mientras no estuviera instalado nuestro servicio, de que esta cosa iba a funcionar. Por lo tanto, para poder asegurarme de tomar una comunicación real y en el fondo con calidad, me tuve que acercar a un polo urbano para poder utilizar la tecnología que todos dicen que va a funcionar, que es el 4G, el 5G, la tecnología móvil.
El gran problema es que estas tecnologías requieren de grandes inversiones para que los clientes puedan tener el servicio, y eso, para poder hacer la inversión y que las empresas, los privados hagan esas inversiones, requieren de una gran cantidad de gente o una cantidad mínima de personas que justifiquen hacer esa inversión. Entonces, cuando tú dices, oye, es que vamos a tener y vamos a resolver la brecha digital y vamos a conectar al 90% de la población, efectivamente, el 90% de la población que está en el mundo urbano. Cuando nos vamos a rural, eso queda absolutamente alejado porque la tecnología no lo permite. Yo necesito tener una capa de transporte que resuelva eso. Hay varios elementos que acaba de mencionar que son tremendamente importantes de tomar en consideración. Primero, qué tan arraigada está la cultura digital en el mundo rural. Porque una cosa es manejar un dispositivo que te permita estar conectado y que te permita efectivamente desarrollarte en esas áreas, y otra cosa es tener una cultura digital que no es menor. Entender también cómo se maneja respecto a, fake news, que hoy día están lamentablemente muy en boga y no se ha sabido cómo regular este tipo de cosas. Y por otro lado, concretamente el tema de políticas públicas, Claudio, respecto a la posibilidad de establecer una conectividad como una especie, como un derecho. Finalmente, las brechas sociales, culturales que se generan respecto a la conectividad es brutal. Y tú mencionabas el tema de la pandemia, Claudio, y tienes toda la razón. Y ahí pudimos ver cómo finalmente en una instancia donde la pandemia nos obligó a educarnos y educar en forma digital, si tú no tenías conectividad quedabas fuera. Por ende, la brecha educacional, que también es una brecha importante en nuestro país, se vio aún más grande. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay varios elementos que tenemos que observar. Está ahí cambiándote, Claudio, por si acaso no te asustes, pero bueno, quiero aclararle también a quienes nos están viendo que efectivamente Claudio está en Valdivia. Él explicó que la conectividad era más compleja, pero ya está de vuelta, por lo menos lo escucho reírse. Sí, no me he ido, estoy acá de nuevo, les pido disculpas. No, por favor, es más que bueno porque es parte del tema. Lo que te estaba diciendo, ¿qué pasa ahí? Hay varios elementos que tú mencionaste que me interesa que profundice. Finalmente se establece una brecha cultural, hay que educar digitalmente también a las personas en el ámbito, en el mundo rural, bueno, incluso en el mundo urbano también. A mí me sorprende cómo la gente capta o disemina noticias falsas sin mediar ningún criterio respecto a esto y sin mediar el daño que puede llegar a hacer. Ahí hay un elemento. Por otro lado, el tema de las políticas públicas, que son varios elementos que tú mencionaste y me gustaría que profundizaras un poco, Claudio. Mira, yo creo que partamos y separemos esta conversa o esta pregunta, en realidad, que tiene dos grandes focos. Uno, el tema de la política pública, y otro, la real necesidad que existe o que tenemos en la zona. La necesidad es una cosa que existe y que lamentablemente los que no viajan, no están ahí, no la conocemos. Hay una cosa que el contexto de obviedad nos obliga o nos impide en el fondo darnos cuenta de que está esa necesidad tan latente y tan real. Como te decía, o como mencionabas tú, cuando de repente nos dijimos, y sabes que los niños que no están en la zona de conectividad cuando partió el tema de la pandemia, necesitaban conectividad para poder tener educación, pero resulta que todo el mundo se olvidaba que no necesariamente tenían conectividad en sus hogares, sobre todo en los campos. Las escuelas rurales son escuelas que están repartidas en ciertos lugares, claro, pero que de alguna manera congregan a gente que vive en un radio de X cantidad de kilómetros con más o menos dificultad. Pero cuando ya no tenía la capacidad o la necesidad de asistir a este centro educacional, ya las escuelas ya no tenían los niños que estaban viniendo, pero los niños tenían que conectarse y no tenían cómo. ¿Por qué no tenían cómo? Porque nos olvidamos de que Chile tiene una geografía muy especial. Estamos llenos de cerros, estamos llenos de subes, bajas, hay lugares y quebradas que son increíbles. O sea, cuando uno va, no sé, de Talca hacia la cordillera y de Talca hacia la costa, tú pasas por lugares donde realmente uno dice, oye, qué increíble que pasa un camino. Sí, tienes toda la razón. Y cuando tú dices, pucha, qué increíble que pase un camino, oye, voy a poner celulares, no, pero es que resulta que los celulares tienen que tener un cablecito o un sistema que les permita irradiar esto, claro, y se nos olvida.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Las políticas públicas, desafortunadamente, los recursos no son infinitos y no un tema de los gobiernos o de no querer de los gobiernos, sino que lamentablemente la tecnología tiene sus limitaciones y cada tecnología exige algunas cosas distintas de otras. Entonces, cuando decimos que vamos a resolver la brecha digital y hacemos un proyecto de fibra óptica y pasamos por entre medio de no sé cuántas comunidades que son chiquititas, por lo tanto no hay cómo recuperar la inversión para poder darle conectividad a un villorrio pequeño, sonamos, o sea, no se va a dar y no se va a dar en el corto plazo de seguro. Entonces ahí viene el desafío y donde tenemos que empezar a explorar otro tipo de soluciones, como son las soluciones satelitales, y que de a poco y gracias a la evolución tecnológica nos ha permitido el poder llegar a personas únicas. Entonces hoy día, con una inversión de 500.000 pesos, o sea, estamos hablando de $1.000, somos capaces, 500, $600, somos capaces de poder resolverle un problema particular a una familia y con una calidad y una estabilidad que nos garantiza el tener la tranquilidad de que esto va a durar en el tiempo, que no va a tener problemas, que la inclemencia climática es una cosa que no va a afectar, porque también después de que se nos olvida que están disgregados, nos olvidamos también que en el sur tenemos clima distinto al de Santiago. En Santiago lloverá un par de veces, los vientos están sumamente acotados, pero acá en el sur, cuando hay viento, afírmate que es difícil, sí, y la claro. Lluvia, la verdad que antes decía, cuando venía viajando, que hoy día nos tocó lluvia intensa, yo siento que voy manejando contra una hidrolavadora, porque la cantidad de agua que caía era una cosa increíble. Entonces, bueno, ahí vienen los desafíos y las tecnologías que tienen que hacer eso. Y nosotros nos hemos enfocado justamente, y nacimos hace un par de años justamente pensando en poder dar respuesta a esta necesidad. Y la verdad es que a medida que ha ido pasando el tiempo nos damos cuenta que la necesidad es mayor, que la calidad o la exigencia de calidad es mayor, porque al final, cuando tú estás un poquito más lejos de las zonas urbanas, tienes que asegurarte de que la cosa, una vez que se instale, que empiece a funcionar, no falle nunca, porque Exacto. Resulta que la estabilidad es fundamental. No tienes la tranquilidad en el fondo de que, oye, si falla, tomo el teléfono y va a venir alguien sobre el problema, sino que tengo que ir y tengo que hacer que esta cosa empiece a funcionar y que no falle, ojalá nunca en el tiempo. Y eso es parte de lo que de alguna manera hemos puesto el esfuerzo. Ahora, hay algo, Claudio, que es importante de lo que estás diciendo, porque lamentablemente, y aquí nuevamente tengo que hacer un mea culpa mediático que no debería corresponder, pero finalmente el resto de mis colegas parece que nunca lo van a hacer, son más perfectos que yo, porque en general los medios romantizan esta situación. Romantizan finalmente la pobreza y romantizan la desconectividad, o sea, siempre establece así como qué increíble el rol de los niños o de los jóvenes que se suben a los techos de sus casas para lograr captar señales, cuando vuelvo a la idea del derecho, en definitiva, de tener una instancia, una conectividad que sirva para también tener una mejor calidad de vida y tener mayor igualdad en nuestro país. Tú mencionabas el tema del clima y mencionabas también la geografía finalmente que existe en nuestro país, y ahí tienes un punto bien interesante, porque exige soluciones que no necesariamente tengan que desarrollarse ¿cómo se podría decir? En tierra, por ponerlo en términos muy concretos. Las soluciones tienen que ver siempre desde la perspectiva satelital. Esas son las soluciones que ustedes están entregando. Y vuelvo también a un elemento que mencionaste en la primera parte, que yo te le preguntaba, ¿qué es lo que pasa con la parte de la educación? Yo entiendo que no te compete necesariamente porque tú estás tratando de dar la solución técnica frente a esta situación, pero ahí hay también una suerte de responsabilidad de todos quienes estamos potenciando esta era comunicacional que en muchos aspectos nos está pasando por encima también. Insisto en la idea de la fake news, insisto en la idea de cómo se va constituyendo ciertas cosas, y ahí creo que todos quienes trabajamos en comunicación, directa o indirectamente, tenemos responsabilidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves tú, ya que tú trabajas también en esto? Sí, a ver, para nosotros el momento clave en nuestra vida, cuando empezamos y decidimos darle un impulso muy grande a esta empresa,
fue cuando justamente veíamos los niños que se subían a los techos, etcétera. Claro. Yo ahí tengo una mirada un poquito más crítica y quizás diría más justa en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos y obligaciones. O sea, los derechos son derechos mientras tenga algún sustento y alguna forma de poder hacerlo. Uno no puede estar obligado a lo imposible. Y ahí hay un tema que tiene que ver con que la brecha tecnológica hace que sea muy difícil el poder garantizar llegar a un territorio como el que tenemos nosotros. Chile, acordémonos que tiene una geografía muy compleja y muy especial, no es un terreno plano por ningún motivo, estamos llenos de desafíos desde el punto de vista geográfico y que hacen que este tema sea más difícil. Hay muchas tecnologías para poder dar un servicio de comunicaciones y para poder resolver el problema. Tenemos la evolución de la tecnología alámbrica, como pasamos por la fibra, los ADSL, los coaxiales, que son parte de la historia, pero que tienen cosas muy buenas, pero que también tienen algunas cosas y que resolver desde el punto de vista técnico. O sea, acordémonos que en Santiago, en pleno Santiago, tenemos cortes de servicio de comunicaciones que pueden durar semanas. Hay lugares en el mismo Santiago, imagínate, que en el mismo Santiago nosotros tenemos clientes que nos utilizan como un sistema de respaldo y que pasan semanas no conectados. Entonces, si de ahí nos vamos al derecho de la conectividad, chuta, es muy difícil. O sea, hay derechos que es difícil de garantizar, sobre todo cuando tienes estos desafíos que son que incluye una cantidad de factores que es muy, muy, muy difícil de controlar. Entonces, por eso que el mix de tecnologías, el mix de soluciones, es una cosa que nos mejora la probabilidad de que resolvamos el problema. En ese sentido, Claudio, es que es muy importante lo que estás planteando, porque en definitiva uno podría pensar que, a ver, es bien particular el tema de, y estoy de acuerdo contigo, de los derechos, pero entonces finalmente acceder a una buena tecnología sería un privilegio. O sea, hay una máxima súper lógica, si no es para todos, es privilegio. Si es para todos, es derecho. Ahí hay una instancia compleja. Hay políticas públicas que efectivamente estén quizás preocupadas de este tipo de cosas, porque si no vamos a seguir con una brecha sociocultural muy grande. Y eso también nos perjudica como país. O sea, no es un tema, no es un tema menor. Si nosotros queremos tener efectivamente un país que progresa, que está en las vías de desarrollo reales, tenemos que tener por lo menos una infraestructura que permita que toda la población, rural o no rural, rural o urbana, tenga un cierto derecho. Y ahí hay algo que yo te mencionaba hace un rato y que tú me lo contestaste. Por ejemplo, el tema de romantizar la pobreza en relación a la educación. A mí me sorprendía como colegas en noticiero hablaban del esfuerzo de gente vulnerable. A ver, eso no debería estar ocurriendo y no debería romantizarse, uno debería estar denunciándolo. Hay un trabajo en conjunto. O sea, lo que pasa ahí, mira, fíjate que vamos a responder por partes. ¿Hay políticas públicas? Sí, las hay. ¿Son eficientes las políticas públicas? Sí. Yo, desde mi punto de vista, y ojo, desde un juicio absolutamente personal, Dele. que existe el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Chile centralmente ha invertido un montón de dinero en poder llevar la conectividad a distintos lugares, en poder mejorar y en el fondo, de alguna manera, generar alianzas entre las empresas de telecomunicaciones tradicionales y el gobierno para poder asegurar de que la cobertura de esta tecnología crezca, de la comunicación, el acceso a la comunicación crezca en cuanto a cobertura, en cuanto a alcance, en cuanto a gente. Pero lamentablemente lo que te decía es que la necesidad es tan grande y a medida que yo me avanzo para poder darle solución al 1% más, a medida que me acerco a este 100%, el 1% adicional es siempre más caro. Ya. Siempre más difícil, siempre más largo. Ahora, ¿hay cosas que se pueden mejorar? Por supuesto. Yo te voy a contar un ejemplo. Nosotros tenemos un cliente que está metido en un colegio, en un lugar pero precioso, cerca de la cordillera, muy a 30, 50 kilómetros de la frontera con Argentina. El gobierno hizo todo un acuerdo en algún momento para poder llevarle solución y darle conectividad satelital al colegio, donde hicieron y resolvieron que había que poner una infraestructura en las cuales había que poner un rack de comunicaciones, una OPS, un switch y una cosa que era realmente un lujo. O sea, cualquier colegio en Santiago
podría querer tener ese tipo de infraestructura. El único problema es que se le olvidó de que están mucho más lejos, que era un colegio donde hay 80 niños, 90 niños que asisten a clase, y el plan satelital es un plan que sirve para 10. Entonces el colegio dice, oye, tengo esta cosa que funciona impecable los 5 primeros días del mes, los 10 primeros días del mes, y el resto del tiempo no me sirve porque resulta que como está pagado centralizadamente desde Santiago, no anda. ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes? Bueno, y ahí entramos en la vorágine y en este espiral o en este ciclo que no necesariamente tiene la mejor, que funciona de la manera más eficiente. Pero el esfuerzo está. Si el problema es que, como te decía, el 1% adicional que requiere esto hace que sea mucho más difícil el mejorar. Y a medida que, como te digo, que lleguemos o sobrepasemos el 85, que lleguemos al 90, cada vez va a ser más difícil. Esto es como un entrenamiento. Yo no sé si tú alguna vez, qué deporte practicas, pero yo cuando era bastante más joven, yo nadaba en la universidad. Y cuando quería reducir mi tiempo en un segundo, cuando la primera vez que me tiré a la piscina, fue fantástico porque resulta que mejoré mi tiempo a la semana. Y a medida que tú vayas avanzando, se hace muchísimo más difícil. Esto es muy parecido en cuanto a concepto y en general en la vida, porque ya te estás acercando ya pasaste por todo el problema masivo, ya donde están todos juntos, y ahí empiezas a jugar con los casos y la casuística individual. O sea, no hay presupuesto, no hay forma de hacer lo que soporte el que digamos, ¿sabes qué? Todas las familias van a tener derecho o van a poder tener $1.000 para poder tener un equipamiento que les permita tener conectividad, da lo mismo donde estén, y hay un subsidio, y además van a tener $1.000 solamente de la infraestructura, sino que también después van a tener un flujo de caja mensual, que estamos hablando del orden de los entre $100 y $200, dependiendo del uso que se le dé, como para que esta cosa tenga continuidad y uso. Entonces, si tú me dices, oye, lo vamos a hacer solamente en el mundo digital, y después la cantidad de necesidades que tenemos detrás son infinitas, pues si esto es lo de siempre. Puedo tener todos los derechos del mundo, pero si no soy capaz de proveer con lo que necesito para poder resolver las necesidades, tenemos que necesariamente empezar a priorizar. Y ahí es donde viene un juego difícil y el desafío que tenemos como sociedad, como mundo, como planeta, diría yo. Es que yo creo que es un punto bien interesante, porque también tiene que ver con cómo se van desarrollando políticas público-privadas que permitan efectivamente acceder a esto. Dentro de las agendas a nivel planetario hay varios elementos, y uno de esos es justamente mejorar los derechos de ojalá toda la población, para también que la población pueda acceder a otras dimensiones y haya mayor equidad, por lo menos en algunos aspectos. Sí. Mencionaste una cosa bien interesante, Claudio, que no es menor, porque hablaste indirectamente de la necesidad de descentralizar también. Tú dijiste que todo finalmente ciertas políticas o ciertas formas de observar los fenómenos vinculados a la conectividad se establecen desde el gobierno central, y eso implica que se lee el resto de nuestro país, que además, como tú bien has mencionado, geográficamente es muy diverso, para qué decir culturalmente, se lee desde Santiago, lo que es brutal y hace un daño tremendo. Tenemos que hacer una breve pausa, Claudio, pero me gustaría que profundizáramos un poquito este tema en el siguiente bloque. Vamos y volvemos. No se vayan, seguimos con lo personal político, por supuesto, siempre por las pantallas de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando, por supuesto, con Claudio Rodríguez. Estamos hablando de conectividad y estamos hablando también de las brechas que se generan a nivel de la conectividad. Comentábamos un poco de la necesidad quizás de establecer políticas público-privadas que permitan que esas brechas existan, porque hay elementos culturales que finalmente también perjudican el buen desarrollo de un país. Yo decía hace un rato que
lamentablemente los medios tienden a romantizar la pobreza, concretamente, y la vulnerabilidad, diciendo que efectivamente el esfuerzo que desarrollan jóvenes o pobladores a la hora de subirse a los techos, etcétera, etcétera, cosa que vimos en la pandemia, ellos lo ensalzaban como algo positivo, cuando en definitiva deberíamos preocuparnos de que no haya un derecho concretamente a la conectividad. Claudio tenía ahí una visión bien interesante, porque él hacía hincapié que en la medida que vamos avanzando en la posibilidad de mejorar la conectividad, también se va incrementando el costo de esta. Claudio, tú estás trabajando en el sur concretamente, ¿en qué dimensiones para permitir que esto se establezca de manera más transversal? Yo entiendo que evidentemente tú trabajas en el mundo privado, pero ¿qué es lo que está pasando desde ese punto de vista? ¿Hay algún trabajo que estás desarrollando con algún ministerio? ¿Cómo se está funcionando esta situación para que efectivamente la conectividad mejore? Y también, yo te decía hace un rato, para que se ocupe esa conectividad de la manera más positiva posible, ¿no? Sí, correcto. Mira, esto es, a ver, estamos haciendo varias cosas en varias aristas. Nosotros con un ministerio en específico no estamos trabajando. La verdad es que lo que hacemos es que muchas veces hablamos con gente, no sé, de la Subtel. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con el MOP. En la semana pasada estuvimos instalando en el ministerio ahí, no sé si tú sabes, pero todos los peajes en general en Chile son peajes que son plazas concesionadas a empresas privadas, salvo Exacto. 4. ¿En serio? Eso no sabía, yo pensaba que era todo privado. No, hoy día hay 4 peajes que son chilenos, No te puedo creer. o sea, administrados por el MOP directamente, que ¿Ya? son 2 que están en la ruta de la Madera, en la 8ª región. ¿Ya? Está el peaje del Paso de los Libertadores, y otro que está en Antuco, y otro que están que se va a construir ahora en el canal de Chacao. Bueno, la cosa es que por suerte llegó un momento en que nos contactaron para ver si que podíamos ayudarle a mejorar el tema de conectividad que tenían, y bueno, efectivamente sí hubo un espacio, o sea, se hizo toda la licitación correspondiente y llegamos con una oferta que permitió revisar el trabajo. Yo pasé a ver cómo estaba y cómo se hacía la instalación, y además de telefonía. Y el salto que tenían desde el punto de vista tecnológico que tenía esa gente que estaba trabajando ahí, fue increíble, porque son peajes chiquititos que están aislados, que no están en la carretera normal y que no tenían cómo comunicarse. O sea, cuando tomaron un celular y pudieron hacer una videoconferencia por internet, tú no te puedes imaginar la alegría que tenía esa gente. Me imagino, cosa que a mí, la verdad es que quiere decir que estamos, me da la tranquilidad de que vamos en un camino correcto. Por otro lado, estamos viendo, por ejemplo, con algunas instituciones, porque tal como decías tú, las necesidades son tantas. El gobierno central es un tremendo monstruo que se mueve lento, las municipalidades también, pero cada cierto rato surgen cosas, colegios que tenemos instalados, pero también nos ha tocado generar alianzas con algunas ONG que buscan en el fondo recaudar fondos y que tienen una visión compartida como la nuestra, de poder llevar la conectividad a esta otra gente. Entonces, como siempre, el desafío es, oye, ¿cómo financiamos? ¿Cómo conseguimos los recursos? Entonces, algunas de estas ONG se consiguen los recursos, generamos la alianza, ellos hacen el trabajo de focalización, vale decir, de ir y decidir a quién le puedo dar este beneficio que genere un mayor impacto. Y así como tenemos algunas comunidades, algunas juntas de vecinos que se organizan en distintos caminos, en distintos sectores, y que tienen el servicio. Y siempre estamos abiertos, y eso lo tenemos en conversaciones con muchas de empresas privadas que de alguna manera tienen la posibilidad de beneficiar o de dar soluciones a alguna comunidad. O sea, en el fondo tienen el servicio centralizado con nosotros de sus faenas de respaldo, los lugares donde están, pero dicen, oye, ¿sabes qué? Además le vamos a instalar en este sector comunitario, en este sector, porque a ver, los que están en el barro saben perfectamente de esta necesidad que te digo yo que es infinita. Nosotros la obviamos porque sabemos que levantamos el celular y hay celular, pues, pero claro, cuando te das cuenta de que tenés que recorrer kilómetros para tener señal de celular. Lo que te pasó a ti ahora, de hecho. Sí, claro. No, por supuesto. Y lo peor de todo
es que no se nos olvida de que todo esto requiere algún tipo de seguridad. O sea, yo hace un rato en el bloque anterior hablaba de la necesidad que hay en Santiago, pero en Santiago mismo, en la centralización misma, tenemos empresas que nos han contactado porque dicen, oye, yo no puedo correr el riesgo de pasarme semanas sin internet, porque resulta que, textual, hay un laboratorio que decía, oye, viene el Cyber Monday y es mi mejor semana del año, y si me pierdo esa mejor semana del año sin internet y justo toca que me voy a las pailas. Chuta, efectivamente es una necesidad que existe y lamentablemente sabemos que la tecnología, como te decía, alámbrica, tiene como todas, tiene cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas malas es que chocan los postes, hay accidentes, se cortan, hay cortes de luz, y todas esas cosas lo hacen de alguna manera vulnerable. Entonces ahí juega un rol importante la tecnología satelital, porque el satélite no le chocan los aviones, no choca un camión y no hay ningún cable que cortar. Hay varios elementos nuevamente que quiero profundizar de lo que estás planteando, Claudio, que son tremendamente interesantes. Por un lado, efectivamente hoy día el trabajo está desarrollándose de forma mixta, por así decirlo, de forma híbrida. Tú puedes hacer trabajo presencial, pero también hay muchos trabajos que se están desarrollando en forma digital y se ha demostrado incluso desde la perspectiva hasta en la salud, que el vínculo digital funciona perfectamente bien y no hay ningún problema, obviamente en ciertas especialidades. Pero hay también otro elemento que no es menor tomarlo en consideración, y es qué es lo que pasa o cómo se va previendo desde la industria digital, desde este tipo de empresas también como la que tú creaste y diriges, las posibilidades de, a ver, no quiero ser catastrófico, pero voy a hacerlo, las posibilidades justamente de catástrofe. No se está recién discutiendo de los daños medioambientales que puede producir el mundo digital. Por otro lado, la Agenda 2050 está en la idea de la descarbonización en todo el planeta, y lo mismo pasa con la Agenda 2030. Y evidentemente hay algo que también hemos aprendido o vamos cada vez incorporando más los chilenos, que es adelantarnos en el tiempo. Lamentablemente los chilenos tenemos una cultura de la inmediatez muy rara y bastante dañina. Dejamos todo para último momento. Así, aunque las señales estén evidenciándose desde el principio, ¿cómo se está pensando? Y es interesante saber, Claudio, tu visión. ¿Cómo se está pensando las distintas problemáticas que pueden ir sucediendo en el tiempo? Y que evidentemente van a afectar lo digital. Yo creo que los cambios climáticos, el cambio medioambiental, la crisis medioambiental va a afectar todas las áreas de la población mundial. Y Chile no está exento a eso. ¿Están viendo ese tipo de cosas o están preocupados quizás solamente en este minuto de la conectividad? ¿El hecho de que sea satelital beneficia esto? ¿Lo complica? ¿Qué pasa ahí, Claudio? Mira, al final el hecho de que sea satelital nos da algún nivel de tranquilidad o de ser una respuesta eficiente que no depende de factores digamos, lo terrestre, de las cosas que están puestas sobre la Tierra, ¿no? Tú mencionabas recién el concepto de catástrofe y de aislamiento. O sea, nosotros, sin ir mucho más atrás, no necesitamos tener mucha memoria, pero en el terremoto del 2010 Chile quedó absolutamente ¿cómo se llama? Dividido, fraccionado, desconectado, además. Desconectado, sí. Donde hubieron comunidades donde pasaron semanas en que no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo, cómo estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque efectivamente somos una tripa, lamentablemente sí. Somos una tripa larga. Es que tenés razón, tenemos sí. un único camino donde la carretera principal es una, que es la Ruta 5, y todo el resto son caminos secundarios que de nuevo tienen muy poca o menos, digamos, no digamos muy poca, pero tienen mucha menos demanda que la carretera principal. Entonces, ¿dónde tengo que poner las lucas? Pucha, en la carretera principal. La realidad, hay un dicho que dice, supera la fricción. Y lamentablemente, cuando entramos en esta política o en este cuestionamiento de las necesidades, de cómo resolver, etcétera, nos damos cuenta que las necesidades son infinitas y que no tengo el cómo dar respuesta a todo. Ahora,
¿Qué se está haciendo o qué veo yo que se está haciendo? Yo sé que hay una serie importante de iniciativas privadas y también iniciativas públicas para poder resolver problemas. Por ejemplo, el año pasado nosotros estuvimos dando, ahora que viene el verano, estuvimos dando servicio a unos aeródromos que no te imaginas dónde quedan, o sea, están escondidos en alguna esquinita donde tienen 10.000 litros, o sea, la capacidad para poder tener o recolectar 10.000, 5.000 litros de agua, la suben a estos aviones y con eso combaten los incendios forestales. Evidentemente, los incendios forestales no se concentran al lado de la carretera, ni al lado donde están los aeropuertos, ni tampoco se hace infraestructura. Entonces, me tocó ver a mí unas tremendas pistas de aterrizaje, tremenda en cuanto a la longitud y el desafío de los pilotos, pero que están escondidas en medio de la nada. Claro. ¿Cómo le das comunicación a esa gente para decirles dónde tiene que ir, cuándo tiene que ir, cuáles son las rutas de acceso, etcétera? No puedes construir una infraestructura de fibra, una infraestructura de enlaces punto a punto. Por ejemplo, lo típico son los enlaces punto a punto sobre el tema, pero los árboles crecen, entonces ya los enlaces dejan de funcionar, los cerros están, tampoco los puedo ver. Entonces ahí de nuevo la tecnología satelital juega un rol súper importante. Y esto no lo resuelve solamente el mundo público, el gobierno, las políticas, sino que de nuevo se hacen alianzas público-privadas, que es lo que la receta que de alguna manera ha funcionado y ha permitido acelerar la velocidad, diría yo, más que el resolverlo en sí, sino que el darle velocidad a que esta cosa funcione, porque si esperamos solamente que sea del mundo público, se demora un poco más, pues en el fondo la tecnología avanza también muchísimo más rápido de lo que avanzaba años atrás. O sea, piensa cuánto nos demoramos en pasar de un auto a otras tecnologías, y lo que ocurrió con el mundo de la telecomunicación en los últimos 20 años. O sea, hace 20 años tú jamás te imaginarías que íbamos a estar sentados al borde de una carretera teniendo una videoconferencia con ustedes en Santiago, yo acá, y viendo a la gente que está viendo el programa en distintos lugares con este tipo de señal, de imagen, de comunicación, ¿no? Es que, a ver, yo creo que eso es muy, muy importante y tú acabas de dar varias claves. Efectivamente, uno habla de la modernización del Estado porque lamentablemente la burocracia con que se desarrolla el Estado no permite estar acorde a los avances tecnológicos, pero también los avances emocionales, por así decirlo, tampoco van acorde a los avances tecnológicos. La gente no necesariamente sabe ocupar las tecnologías, más allá de que las tiene, las ocupa, pero no las ocupa responsablemente. Ahí hay varios elementos que son bien complejos y que tiene que ver también con algo que hemos hablado durante esta conversación, que tiene que ver con la educación, digamos, la educación digital. También hay algo fundamental que hay que caer el diente y que evidentemente a ti no te compete. Pero el mundo, a ver, la solución digital es una solución importante para que esta era de las comunicaciones funcione de la mejor forma posible. Y el trabajo público-privado es efectivamente lo que está dando mejores resultados, por lo menos a nivel mundial. Yo creo que por ahí está desarrollándose esta situación. ¿Cómo vas viendo tú que va este avance, entendiendo que, insisto, estamos en una crisis medioambiental importante? Podemos llegar a tener incluso una crisis energética no menor, que nos obligue a ciertas dimensiones que cambien radicalmente desde la economía y la forma de trabajo. Imagínate que nos cortan la posibilidad de conectarnos, por ejemplo. Incluso sí, claro, las comunicaciones van a cambiar su forma de funcionar, porque vas a tener espacios donde, qué sé yo, no sé, no va a haber electricidad, punto. Cambia la sociedad, y eso puede ocurrir muy fuertemente. A ver, voy a ser centralista, me carga, y es algo que tratamos de evitar en este programa, pero no puedo dejar de mencionarlo, que incluso Santiago ha estado varias veces al borde de tener restricciones concretas energéticas durante el tiempo por la crisis hídrica. Ahí hay algo complejo, digamos. ¿Cómo ves tú estos avances y cómo, en definitiva, incluso vamos a poder observar esta situación
desde lo privado y también, bueno, desde lo público, ¿no? Porque ahí hay algo que nos puede afectar directamente a todo lo que estamos hablando. El desafío es importante, o sea, cambios van a haber y tenemos que estar abiertos a los cambios. Yo creo que al final el dónde enfocar en el fondo nuestra energía tiene que ver en cómo hacemos que podamos tener alternativas de solución. Y ahí es donde nosotros nos hemos enfocado con mucha energía, porque no podemos resolverlo todo. Eso es una cosa que la tenemos que tener en mente, pero sí podemos avanzar en el delta adicional, en el marginal que viene, en el siguiente. Entiendo. Y ahí es donde, no sé, por lo que tú mencionas, por ejemplo, y una cosa que bueno, de nuevo, estando aquí en terreno, que es una de las cosas que nosotros definimos como manera de hacer empresa, que no íbamos a hacer empresa siendo gerentes sentados en una oficina en Santiago, sino y desde ahí decidiendo cosas para el sur, sino que nosotros queríamos hacer una cosa que nos obligara a estar en terreno. Y eso nos ha permitido a observar y ser testigos de cosas muy interesantes. O sea, hemos estado, por ejemplo, no sé, pues en Malalcahuello, en medio de una reserva forestal de un bosque de araucaria, donde se instaló una oficina que requería tener acceso al internet, pero resulta que en medio del bosque de araucaria, para poder hacer estudios medioambientales y cosas de ese estilo, pero no tenían cómo tener conectividad, pues y ahí, claro. ¿Cómo resolvían el problema? Bueno, ellos resolvieron el problema porque no tenían ni conectividad, no tenían energía, no tenían nada. Entonces empieza a crecer este concepto de matriz energética, donde ya no solamente hablamos de la energía del carbón, de la energía de los ríos, la hidráulica, sino que empezamos a soñar con la energía solar, la eólica. Bueno, ellos tenían una planta solar. Chuta, pero fantástico la planta solar, y ahora ¿cómo me comunico? Bueno, ahí tenían internet satelital. Fantástico. Entonces ahora quiero hablar por teléfono también para que esta cosa pueda estar 100% comunicado y tener el servicio funcionando. Estábamos nosotros en nuestro equipo de ingeniería y hoy día tenemos telefonía fija, un número fijo que tú puedes marcar y se escucha con un aparatito, entonces ahí para que lo pongan a través del satélite. Oye, y esas cosas de a poco empiezan a crecer con el concepto de poder enriquecer, como te digo, la matriz de alternativa. Y yo creo que ahí hay un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto todos los que somos parte de esta sociedad. O sea, el desafío es grande y los cambios, afortunadamente, yo veo que se están haciendo. No sé si a la velocidad que se necesita, pero sí están ocurriendo cosas que no ocurrían. O sea, ahora que te estaba contando, me acordé de otras empresas, otras ONG que en el fondo lo que quieren hacer es tener mediciones medioambientales. Entonces ellos están arriba cerca del volcán Pucón, del volcán Villarrica, perdón, cerca de Pucón, donde también tienen el mismo tema, son un grupo de chicas que se dedican al estudio del medio ambiente, hacen estudios de impacto ambiental y un montón de otras cosas, y no me acuerdo el motivo que necesitaban, pero tienen una oficina arriba, camino al volcán, súper lejos. Y tenían el mismo desafío, o sea, partieron por su sistema de generación de energía, ¿cómo se llama esto?, de solar, porque evidentemente no querían diésel, no querían ninguno de estos generadores ni nada, sino que tienen su tema solar. Ahora, el tema es cuando hay nieve, pues ahí ya los paneles solares... Y tenemos una foto muy buena con la antena nuestra satelital que estaba blanca porque nos mostraron cuando fueron ahora en este invierno, después de 1 o 2 semanas que no habían ido, y nos mandaron la foto con los paneles solares y la antena blanca y que no tenían señal. Después le pasaron, le dijimos échenle agua y con un poquito de agua funciona. Pues limpiaron y al segundo tenían conectividad y estaban funcionando de nuevo. Entonces ese tipo de cosas, de matrices, de alternativas de comunicación o para lo que sea, yo creo que es para donde tenemos que caminar y llevar el barco, ¿no? Hay un elemento que acabas de mencionar, Claudio, que me quiero que profundicemos un poquito. Tenemos que hacer una breve pausa, pero creo que quedemos ahí pendientes, que tiene que ver con la premura, en definitiva, con la rapidez de reacción respecto a las necesidades que se están generando en el mundo actual. Tú mencionaste que no necesariamente estamos actuando, estamos tratando de hacerlo con rapidez, pero no necesariamente logramos llegar con la rapidez que se necesita. Entonces quiero que ahí profundicemos un poquito, pero antes de eso tenemos que hacer una breve pausa acá en lo personal, el político. No se vayan de la compañía de TVX, volvemos inmediatamente.
Bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque acá de Los Personales Políticos. Seguimos conversando, por supuesto, con Claudio Rodríguez de este tema que finalmente nos influye a todos, y este tiene que ver con la conectividad y con la posibilidad de desarrollarnos en esta área que es fundamental el día de hoy. La verdad es que la conectividad se ha transformado quizás en uno de los elementos más importantes para poder desarrollarnos como sociedad. Y va de la mano también de una buena comunicación. Yo insisto en mi llamado, que no tiene que ver necesariamente con lo que hace Claudio, a ser responsables a la hora de desarrollarnos en el ámbito digital y aprender a cómo funcionar en el ámbito digital. La responsabilidad que tenemos respecto al uso de las redes sociales, de aquellas cosas que viralizamos y de las cosas que decimos también en redes sociales. No se nos olvide que finalmente ese mundo digital también es un mundo real, aunque sea digital y aunque sea virtual. Claudio, te había planteado, antes de irnos al corte, ¿qué es lo que pasa con esta premura? Porque tú decías algo que me llamó mucho la atención y que creo que es muy importante, y es que quizás, si bien se trata de responder a las necesidades de manera inmediata, no siempre se logra con la rapidez que se necesita. Y esto es bien fundamental porque tú lo mencionaste en varios momentos, la tecnología avanza muy rápidamente. Y quizás, nuevamente, las políticas públicas, pero también el mundo privado, no va acorde a esos avances tecnológicos que van exigiendo cambios radicales incluso en el comportamiento social. Hay cambios culturales que quizás no nos damos ni cuenta y hemos tenido producto de los avances tecnológicos y fundamentalmente de esta era digital que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo se soluciona esa situación? Chuta, la solución es muy difícil y ojalá me encantaría poder tener una receta porque te juro que sería pero famosísimo para el resto de las generaciones, ¿no? Pero mira, yo creo, y ahí tiene que ver un poco en que tenemos que ser, yo diría, reflexivos respecto a lo que pasa y a lo que nosotros vemos. Hay un concepto que es importante tener muy en mente, y que la tecnología siempre va a seguir avanzando y lo viene haciendo hace muchos años, más rápido a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan las generaciones. Si nosotros nos ponemos a pensar en el tiempo de adopción de las nuevas tecnologías, también se hace muchísimo más chico. O sea, cuando salieron se eliminaron los carruajes y partimos con el automóvil, volviendo a un ejemplo que mencioné hace unos minutos, el tiempo que ocurrió hasta que el 60% de la población tenía acceso al automóvil fueron décadas, ¿vale? Sí, muchas décadas. Cuando hablamos del tema digital, del momento en que empieza el desafío digital hasta que tenemos al 60% de la población con acceso, pasaron menos que décadas. O sea, yo recuerdo que hace 20 años había una conexión a internet en Chile donde estaba que era una conexión dedicada que había dejado la NASA a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que eran 5 módems que permitían conectar 5 computadores para poder conectarse a lo que en ese momento se soñaba que podía ser internet. Estoy hablando de 20, 25 años atrás, o sea, tampoco una cosa tan lejana. Entonces, cuando uno empieza a pensar y se da cuenta de las cosas que van cambiando y cómo van cambiando, yo no sé cómo podemos anticiparnos, más que simplemente ser conscientes del tema, reflexionar, y de alguna manera también confiar en que en alguna parte hay alguien que esté pensando y mirando que las cosas funcionen. O sea, yo creo que siempre va a haber algo distinto. Hoy día estamos hablando de metaverso, o sea, los desafíos que vienen para adelante, la virtualización. Veíamos y hablamos de películas Matrix hace unos años atrás. Eso hoy día es real. O sea, tú te imaginás y estás metido dentro de un sistema de realidad virtual donde te puedes mover y tienes una cosa que es un ente tuyo en un lugar que no es un lugar. Pues entonces son desafíos y hay que estar atento, abierto y expectante también, ¿no? Hay algo que mencionas, Claudio, que es muy importante, y es justamente ir viendo las señales. ¿Cuáles sientes tú que son las señales a las cuales como sociedad y también tú como empresario y también el gobierno, ya que hemos estado hablando de lo público-privado, debería estar atento? Porque, como te decía hace un rato,
el fenómeno digital no es un fenómeno que se focalice solamente en los aspectos tecnológicos, sino que establecen dimensiones socioculturales que no teníamos conciencia hace un tiempo lo importante que eran. El ciberbullying es brutal y puede generar incluso que jóvenes atenten contra sí mismos de manera potente. Las fake news han generado cambios radicales en las dimensiones políticas, el fortalecimiento del populismo también, y eso tiene que ver con esta era digital, con la tecnología. Los discursos políticos, hoy día cuando hablamos de comunicación política, no podemos estar ajenos al fenómeno de las redes sociales, que finalmente tiene directa relación con esto. Incluso en los ámbitos emocionales, hasta sexuales, tienen que ver con lo digital. La gente elige pareja a través de aplicaciones y tiene también cibersexo. O sea, ya el tema es mucho más amplio de lo que nosotros creemos. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las señales que tú crees que uno tiene que estar atento para ver para dónde va este cuento? Mira, yo creo que ahí es súper amplia y difícil encontrar una respuesta correcta a tu pregunta. Yo creo que desde mi punto de vista, en el fondo lo que yo trato de hacer, o mi experiencia en lo personal, tiene más que ver con el hecho de poder garantizar el que soy capaz de medir, de definir ciertos parámetros que tengan, que no solamente sea un hecho de que voy a entregar por decreto el hecho de tener un derecho a la conectividad, volviendo al tema que mencionábamos al principio de los derechos y deberes, sino que tengo que medir que esa conectividad tenga sentido, Exacto. Sirva, funcione y resuelva algún problema. Si no puedo medir, no tengo cómo decir, oye, lo estoy haciendo bien, más o menos mal. Hasta hace algunos años la medición de las calidades de los internet era una cosa que no existía. Hoy día sí se está implementando porque de a poco se va centrando y se está transformando en un eje central de la comunidad. Y lo mismo para todos lados. O sea, yo creo que en la medida que tengamos la capacidad de medir los impactos, medir calidad y además tener la apertura de tener alternativas, de tal manera de que la competencia siempre es sana, y cuando tú tienes competencia y tienes información, haces que la gente pueda elegir de manera adecuada sus soluciones, que puedas tener acceso a no una única solución, sino que ojalá un mix de soluciones, un mix de empresas, un mix de un abanico de posibilidades, y que de a poco se van a ir haciendo más evidentes, no solamente en el mundo de la conectividad, sino que como toda la vida, o sea, lo que tú mencionabas de telemedicina, esto se está abriendo, y en la medida que se está abriendo nos da la posibilidad de tener acceso a hacer esto de una manera mucho más abierta, y es más fácil. Bueno, la verdad es que este es un tema muy potente, muy apasionante, y además que tiene directa relación con lo que está pasando en nuestra sociedad hoy día, no solamente la chilena, sino que la mundial. Tú mencionabas al principio el tema del 4G, 5G, ya no sabemos para dónde va este tema, pero evidentemente no creemos, tenemos cierta certeza, uno no puede tener total certeza, pero cierta certeza de que esto continúa. Claudio, se nos acabó el tiempo, 1.000.000 de gracias por este contacto. Y además me parece maravilloso bueno, yo soy inviernista, así que estoy feliz. A mí hasta me levantó el ánimo que dijeras que hay lluvia, así que muchas gracias por este contacto, Claudio. Gracias a ti, saludos a todos, y bueno, fantástico que podamos conversar y hacer discutir sobre estas cosas que son evidentes. Yo voy a seguir trabajando y bueno, te invito a tus telespectadores que nos contacten en pillan.net. Excelente, muchas gracias, Claudio, siga trabajando y disfrute esa lluvia si es que le gusta también el invierno. Yo soy inviernista, pero soy democrático, así que puede que no le guste. Ya, nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Y nosotros nos despedimos. Este es un nuevo capítulo de Lo Personal es Político. Los invito evidentemente a seguir en la compañía de TVX y también de vernos en una próxima emisión de este programa. Sigan con TVX, que está entretenidísimo. Nos vemos, chao.